Del Evangelio según San Lucas. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: «¿Cómo no quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están?» Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Hola amigos y amigas, podríamos preguntarnos, ¿Jesús realmente ha realizado milagros? Cierto que sí, Jesús ha realizado maravillas, prodigios, milagros, pero el modo como los evangelistas, los escritores del Evangelio, cuentan estos prodigios que Jesús ha realizado, ya no son para nosotros simplemente una crónica, sino que se convierten en una parábola, de tal manera que para el creyente hoy lo importante es el mensaje que quiere dejar este relato a las comunidades cristianas en la actualidad. Podemos nosotros correr el riesgo de reducir el mensaje que acabamos de escuchar de este relato de la curación de los 10 leprosos, reducir el mensaje del Evangelio de hoy simplemente a una lección de buenos modales. Tenemos que recordar que siempre tenemos que ser agradecidos con aquellas personas que nos ayudan, y solamente eso. Podemos reducir el Evangelio si solo sacamos esta interpretación. Pero lo importante es que una nueva luz iluminó la mente, y únicamente esta mente, y el corazón de este samaritano que fue a dar gloria a Dios. Este fue el que comprendió que Jesús es más que un curandero. Comprendió que Jesús no solo le daba la sanación, sino que le dio la salvación. Y esto es lo importante. Jesús ha venido a decir a quienes habían de alguna manera institucionalizado en nombre de Dios la marginación de los leprosos, ha venido a decirles a ellos: acaben, terminen con esta religión que excluye, que juzga, que condena a las personas impuras. Terminemos con todo esto. Había un dicho en el tiempo de Jesús que decía que había 4 categorías de personas que existen pero son como muertos. Estas 4 son los pobres, los leprosos, los ciegos y los que no tienen hijos. Son como muertos. Jesús ha venido a traer una buena noticia en la cual estas personas están en el centro de atención de Jesús. Sabemos que los leprosos no podían ni siquiera aproximarse a un pueblo, a las aldeas, no podían acercarse a los lugares habitados. ¿Por qué? Porque eran considerados impuros, y si alguien se acercaba a ellos o si se acercaban a otra gente, tenían que gritar: soy impuro, soy leproso. De hecho, el origen de la palabra lepra, el origen griego, tiene que ver con el verbo golpear. El leproso era considerado alguien que Dios ha golpeado. El leproso es uno que Dios ha golpeado a causa de sus pecados. Esto se pensaba en la época de Jesús. Por lo tanto, el leproso no tenía solución. ¿Cómo iba a ir a buscar a Dios si era Dios mismo que lo había golpeado? ¿Cómo iba a buscar la sanación en Dios si Dios estaba en contra de él? Si Dios se la había agarrado con él. Entonces no tenía solución.
La lepra era llamada hermana de la muerte. Ciertamente, en la época de Jesús, todas las enfermedades eran consideradas un castigo por los pecados, pero más aún la lepra era como el símbolo del pecado mismo. Y por eso este evangelio es muy bello para extraer de él el mensaje que se nos quiere dejar. La lepra nos hace insensibles. Podríamos decir que es una característica de la lepra, hace insensible la carne de aquel que padece esta enfermedad. Y en este sentido, la lepra es una parábola de esta insensibilidad moral que vivimos en nuestro mundo. Aquel insensible que no se da cuenta de las consecuencias de aquello que va decidiendo en la vida, de aquellas opciones que va haciendo en la vida, no se da cuenta, es insensible. Esta insensibilidad que hace que nosotros al bien lo llamemos mal, al mal lo llamemos bien, que vivamos en una permanente confusión. El leproso entonces es insensible, no sabe si se aproxima al calor o al frío, no sabe descubrir el valor de una caricia porque su piel no lo permite. La lepra nos hace realmente feos, nos hace irreconocibles, nos desfigura, nos deshumaniza. Ciertamente todo esto es el símbolo del pecado que produce en nosotros todas estas consecuencias. El pecado nos deshumaniza, el pecado nos hace realmente feos. La lepra hace que se vayan como perdiendo los miembros del cuerpo, se van desfigurando, se van mutilando estos miembros del cuerpo. Y entonces también la lepra es una parábola de aquello que se va mutilando en nosotros, nuestras capacidades, se va mutilando nuestras manos y entonces ya no somos capaces de dar una mano a los demás, se va mutilando nuestros pies y no somos capaces de ir al encuentro de los demás. Físicamente, la imagen popular de la lepra es terrible y va asociada a una carne que se va pudriendo, a la pérdida de los miembros, a un desfiguramiento repulsivo del cuerpo. Y esto que sucede en el cuerpo sucede también en la vida interior, en el misterio del pecado del hombre, lo que lo va desfigurando. La curación de la lepra era considerada como realmente un milagro que se puede comparar a la resurrección de un muerto. Solo Dios podía curar la lepra, pero si decíamos que Dios se la agarró contra el leproso, entonces ¿cómo Dios va a intervenir curando? Solo Dios podía curar. El leproso debía expiar los pecados que había cometido, porque si llegó a la lepra era porque era una consecuencia de los pecados. Los leprosos se sentían rechazados por Dios, se sentían rechazados por la gente y también por Dios. El evangelio que hemos leído dice que eran 10 los leprosos. Eran 10. El número 10 en la Biblia es un número simbólico, indica la totalidad. Es la totalidad de la humanidad entera que está lejos de Dios. El número 10, totalidad. Las manos tienen 10 dedos, la totalidad. Podríamos nosotros pensar que nadie es puro. Todos llevamos en nuestra piel los signos de la muerte que solo la palabra de Cristo puede curar. Vemos en el Evangelio de hoy que Jesús les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes y por el camino quedaron curados. Obedecieron la palabra de Jesús. La obediencia a esa palabra de Jesús nos da entonces la posibilidad de la sanación. Y esto significa fe, obediencia a la palabra de Jesús, aceptación de la palabra de Jesús. Esto significa la fe. Por eso al final del Evangelio dice que la fe lo ha curado, la fe lo ha salvado, la fe lo ha sanado, tu fe te ha salvado. Esto entonces significa que
Jesús no le dice, bueno, anda tranquilo, yo te he curado. Le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Esto significa entonces que la fe es esta aceptación de la palabra de Jesús que nos lleva a un cambio, a una sanación personal, comunitaria, social. La salvación puede llegar entonces a los hombres y también junto con otros. Esta salvación no solo llega a un leproso, llega a todos los leprosos. Y es importante ver que en este caso, esta gente que padece este mal se une en el dolor, se une en el sufrimiento para implorar a Dios, para implorar a Jesús algo, que tenga compasión, que tenga piedad de ellos. Ciertamente el dolor nos une, el dolor nos hace solidarios unos con otros. La lepra en este caso ha puesto juntos a los judíos y samaritanos. Ciertamente sabemos que entre ellos no había buena relación, pero la lepra, el dolor, la enfermedad, los ha unido. La conciencia de la común desgracia y sufrimiento hace amigos a las personas y los hace entrar entonces en una actitud de solidaridad. Quien se siente a sí mismo como un leproso no se puede sentir superior, no juzgará, no pondrá distancia, se siente solidario de los demás. Jesús sabía, porque como buen judío lo sabía, que al tocar a un leproso quedaba impuro. Y por eso tuvo que distanciarse de la sociedad de los así llamados puros, porque él prefirió tocar a los impuros. Decidió compartir la condición de los marginados y excluidos. Esta fue la decisión de Jesús. Tomó distancia de aquellos que eran considerados los puros. Jesús entonces dice el Evangelio que cuando este samaritano viene a agradecer, ¿qué es lo que viene a hacer? En realidad no viene a agradecer, viene a dar gloria a Dios. Es el único que viene a dar gloria a Dios. Jesús se da cuenta que un samaritano viene a dar gloria a Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? No es el despliegue de su poder, o en todo caso, ¿dónde se expresa el poder de Dios? En la misericordia, en los gestos de misericordia que se reflejan en el rostro de Jesús de Nazaret. Ahí está la gloria de Dios. La gloria de Dios es que el hombre viva, decía San Ireneo. La gloria de Dios es que el hombre viva. Y esta vida del hombre viene de la misericordia de Dios. El samaritano no va a los sacerdotes, viene a reconocer la gloria de Dios en Jesús de Nazaret. Esto es lo extraño. ¿Por qué? Porque los judíos deberían ser ellos los que deberían reconocer esta gloria de Dios. Ellos estaban preparados para reconocer esta gloria de Dios. Sin embargo, ellos no pudieron reconocer. Quedaron como enfrascados en sus criterios. Quedaron en la rutina de las cosas sagradas. Sin embargo, este samaritano sí pudo ver la gloria de Dios reflejada en el rostro de la misericordia de Jesús de Nazaret. Es llamativo que el Evangelio dice que en el camino estos leprosos quedan curados. Estos leprosos que quedan curados en el camino no se curan de golpe, no se curan inmediatamente, sino que se curan en el camino. Son un símbolo, también una parábola de nuestra situación. Nos vamos curando en el camino. Primero hemos escuchado la palabra de Jesús y luego nos ponemos en camino y nos vamos curando en el camino. Deberemos tener entonces esta paciencia para aceptar la curación en el camino. Estos leprosos no se vieron curados inmediatamente, pero escuchando la palabra de Jesús se pusieron en camino. No tendremos que desesperarnos cuando vemos que todavía nuestra lepra continúa y no se va. Nos vamos curando en el camino, porque la vida humana es esto. La vida humana es camino.
La vida humana es un hacernos permanentemente, y en este hacernos hay una primacía de la palabra de Dios que nosotros deberemos obedecer para que luego, puestos en camino, vayamos encontrando esta sanación y esta salvación. El Evangelio dice que Jesús entra en un pueblo. Cuando nosotros vemos en los Evangelios esta expresión, pueblo, villa, pueblito, los Evangelios con esta palabra no quieren solamente indicar un lugar geográfico, sino que el pueblo representa la tradición, la mentalidad cerrada, aquello que ciertamente no condice con el mensaje de Jesús. Por eso es necesario que salgan de este pueblo. Cuando salen de ahí se van sanando. Es necesario salir de este pueblo, de esta mentalidad cerrada. Este es el mensaje de este hecho de salir del pueblo. El encuentro de estos leprosos con Jesús les ha devuelto la vida, les ha devuelto la dignidad. Ciertamente mereció este acto de fe de estos leprosos que, aceptando la palabra de Jesús, encontraron esta vida nueva. La lepra entonces, símbolo del pecado, hace que nosotros, descubriendo este mal, escuchemos esta palabra de Jesús que sana nuestra historia, que sana nuestra vida, que nos da la posibilidad de que resplandezca en nosotros esta hermosa condición de ser hijos e hijas de Dios. Hasta la próxima.